¿Alguna vez te has preguntado quién fue el general más temido en todo el imperio macedonio? Aquel cuyo nombre infundía tanto respeto que incluso los más poderosos ejércitos de la época temían enfrentarse a él. Hoy vamos a hablar sobre Antígono el Tuerto, uno de los generales más estratégicos y ambiciosos de Alejandro Magno, cuyo legado permanece vivo a través de su destreza militar y su incansable lucha por el poder. Si te apasionan las historias de grandes guerreros y sus batallas épicas, quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje a través de la historia de Antígono el Tuerto, el hombre que desafió a los dioses de la guerra para alcanzar la gloria. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias sobre los más grandes generales y batallas de la historia. Y recuerda, tu like y comentario nos motivan a seguir trayendo más contenido increíble para ti. Ahora sí, empecemos. Los primeros pasos de Antígono en la historia militar. Antígono el Tuerto nació en una familia noble macedonia. Su padre, Felipe, fue un hombre de prestigio que sirvió en las filas del ejército macedonio. Desde su juventud, Antígono fue educado bajo los principios de la disciplina militar que marcarían toda su vida. Sin embargo, la historia de su vida no está completamente clara, ya que las fuentes antiguas no detallan su infancia o su formación inicial con precisión. Lo que sí sabemos es que Antígono se destacó rápidamente en el campo de batalla, donde comenzó a hacer su nombre como un joven promesa dentro del ejército macedonio. Desde sus primeros días al servicio de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, Antígono demostró ser un estratega brillante. Filipo II, conocido por ser el artífice de la unificación de Macedonia y por sus innovaciones tácticas, utilizó a Antígono como uno de sus principales comandantes. Durante las campañas de Filipo, Antígono participó en varias batallas clave como la batalla de Queronea, 338 a.C., donde las fuerzas macedonias derrotaron a una coalición de griegos. En esta batalla, el ejército macedonio demostró su superioridad táctica y Antígono se destacó como un líder formidable. La ascensión de Alejandro Magno y el rol de Antígono en su ejército, cuando Alejandro Magno ascendió al trono en 336 a.C., tras el asesinato de su padre, Antígono no solo continuó sirviendo bajo el mando de su nuevo rey, sino que también se convirtió en uno de sus más cercanos y confiables generales. Alejandro, decidido a continuar las conquistas de su padre, confiaba plenamente en la experiencia y habilidad estratégica de Antígono. Juntos, participaron en una serie de batallas que ampliaron los límites del imperio macedonio. Durante la campaña en Asia Menor, Antígono jugó un papel crucial en las victorias macedonias sobre las fuerzas persas, las cuales, aunque numéricamente superiores, no pudieron hacer frente a la táctica militar de las legiones macedonias. En la batalla de Graníco, 334 a.C., donde las fuerzas persas fueron derrotadas de manera decisiva, Antígono mostró un dominio completo del campo de batalla, llevando a sus tropas a través de maniobras complejas que desorientaron al enemigo y garantizaron la victoria para Alejandro. Antígono continuó demostrando su valía durante la batalla de Isos, 333 a.C., donde las fuerzas persas de Darío III se enfrentaron nuevamente a Alejandro y sus generales. En esta batalla, Antígono se encargó de flanquear a las fuerzas persas, aprovechando el terreno y su habilidad táctica para desmantelar a las fuerzas del rey persa. Las victorias de Alejandro y sus generales, con Antígono en el centro de muchas de ellas, expandieron el imperio macedonio, desde Grecia hasta Egipto y Persia. La fragmentación del imperio tras la muerte de Alejandro. Después de la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., el imperio macedonio se desmoronó. En lugar de unificar el imperio bajo un solo sucesor, los generales de Alejandro, conocidos como los diádocos, comenzaron a pelear entre sí por el control de las vastas tierras que Alejandro había conquistado. Antígono, con su habilidad política y militar, vio una oportunidad para consolidar su poder en medio del caos y la inestabilidad. Antígono fue un líder audaz
y su experiencia en la guerra y su lealtad a Alejandro lo hicieron uno de los principales contendientes por el control del imperio. Aunque no era el más joven de los diádocos, su astucia en la batalla y su determinación lo colocaron en una posición privilegiada. A lo largo de los años, Antígono continuó expandiendo su influencia, tomando el control de regiones clave como Frigia en Asia Menor, que se convirtió en la base de su poder. El ascenso de Antígono y la proclamación de rey de Asia. En el año 306 a.C., Antígono dio un paso audaz al proclamarse rey de Asia. Este acto no solo fue un desafío directo a los otros diádocos, sino que también representó su deseo de continuar el legado de Alejandro Magno y gobernar sobre las vastas tierras que él había conquistado. Al proclamarse rey, Antígono estableció su propia dinastía, desafiando a sus rivales y reclamando para sí mismo una posición de autoridad sin precedentes. Este acto de ambición desató una guerra abierta entre Antígono y los otros generales de Alejandro, quienes vieron en él una amenaza a sus propios intereses. Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro formaron una coalición para enfrentarse a Antígono en la Segunda Guerra de los Diádocos, que sería una serie de batallas sangrientas por el control del Imperio Macedonio. La batalla de Ipsus y el declive de Antígono. La batalla de Ipsus, 301 a.C., marcó el fin de las aspiraciones de Antígono. Enfrentando una coalición de sus enemigos más poderosos, las fuerzas de Antígono fueron superadas en número y, a pesar de su valentía y experiencia, no pudieron resistir la presión de las fuerzas aliadas. Los elefantes de guerra utilizados por Seleuco fueron una de las claves para la derrota de Antígono, ya que su ejército no pudo hacer frente a estas imponentes criaturas en el campo de batalla. Antígono murió en esta batalla, alcanzado mortalmente por un proyectil enemigo. Con su muerte, el sueño de restaurar el imperio macedonio bajo su mando terminó, pero su legado perduró a través de su hijo Demetrio Poliorcetes, quien continuó luchando por la dinastía antígona. El legado de Antígono el Tuerto. A pesar de su derrota y muerte, el legado de Antígono el Tuerto sigue siendo relevante en la historia militar. Fue un hombre que, a través de su liderazgo, cambió el curso de las guerras y dejó una marca indeleble en la historia de las civilizaciones antiguas. Su habilidad para adaptarse a nuevas tácticas, su valentía y su determinación para consolidar el imperio macedonio lo convirtieron en uno de los más grandes generales de su tiempo. Antígono, con su muerte, dejó un vacío de poder que se llenó por sus rivales, pero su influencia perduró en la lucha por el control del mundo helenístico. Las campañas de su hijo Demetrio Poliorcetes son una prueba de cómo el legado de Antígono siguió siendo una fuerza a tener en cuenta en los años posteriores a su muerte. Antígono el Tuerto fue una figura histórica clave que desafió las probabilidades y luchó incansablemente por el control de un imperio fragmentado. Su vida y sus logros continúan siendo un testamento de su destreza militar, su ambición y su lealtad a un imperio que se desmoronaba. A lo largo de su carrera, Antígono mostró ser no solo un gran estratega, sino también un hombre de gran visión política, capaz de mantener su poder y liderazgo en tiempos de caos. ¿Qué opinas de la figura de Antígono? ¿Crees que hubiera podido haber reunificado el imperio macedonio? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si te ha gustado este contenido sobre la vida de Antígono el Tuerto, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video sobre los grandes generales de la historia. Nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado este contenido, por favor, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido fascinante sobre historia militar.